es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué sería de nosotros? Definitivamente confesamos que sin ti nada somos. ¿Cuánto puede decir conmigo? Señor, sin ti nada somos. En esta hermosa mañana del Señor, yo quisiera, según el calendario litúrgico de nuestra denominación, nos presenta un tema que a mí lo encontré curioso. Y cuando leía los textos que nos presentaba el calendario, con más razón lo encontraba curioso. El tema de hoy es asumir una actitud de responsabilidad. Ya conmigo, asumir una actitud de responsabilidad. Quiero que busque Isaías capítulo 55. Recuérdense que estamos hablando de que el año 2013 es el año del compromiso, ¿verdad que sí? Y cuando uno habla de compromiso, uno habla de asumir ciertas actitudes de responsabilidad. Cuando lo tenga, dígame, por favor. Del 1 al 9, dice así la palabra del Señor. Venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengas dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin pagar vino y leche. Uno dirá, oye, esto está bueno, ¿verdad? ¿Dónde es eso? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Padre, en esta hermosa mañana te damos las gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de estar en tu casa, adorar tu nombre. Y en esta mañana, Señor, ponemos nuestro corazón a tu disposición para que tú hables conforme a nuestra necesidad y que nuestras vidas sean saciadas por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decir algo. Es la obligación de responder ante ciertos actos o errores. Yo diría en mi carácter personal que responsabilidad es asumir una postura. Aunque, como dice la definición, sea buena o mala, pero yo me hago responsable, tomo la actitud correcta y me mantengo firme ante mi postura de lo que he hecho. Ser responsable, además, pudiera ser leal, ser íntegro, tomar la actitud correcta. Y cuando uno lee este texto de Isaías, mire qué interesante, que el profeta está hablando y comienza el capítulo 55 hablando de que la comida espiritual es gratis, hablándole al pueblo de que vengan ante el Señor, porque la comida que él está hablando, la espiritual, es totalmente gratis. Y para mí es irónico. Para mí es irónico escuchar o leer esto del Antiguo Testamento, porque
usted y yo sabemos que el pueblo de Israel, para poder alcanzar salvación o alcanzar perdón, tenían que hacer sacrificio, había un costo. La gente tenía que entregar un corderito, una vaca o lo que sea para alcanzar el perdón de Dios. Eso era parte de la historia del pueblo, pero ahora leemos un versículo donde el profeta le está diciendo al pueblo: oigan, vengan ante el Señor, porque ustedes gastan chavos en comida. Y la comida física, usted gasta el chavo, usted se la come, pero al rato tiene hambre. Ayer yo me di un manjar por la noche en un restaurante en Guaynabo. Y ya ahorita me va a dar hambre. Y se gastó el dinero y vuelve la hambre física, vuelve otra vez ya mismito y me ataca. Y eso nos pasa a todos. Ya usted ya mismito, si yo me entiendo mucho, a las 12 usted mira el reloj. ¿Por qué? Porque las tripas empiezan a sonar. En el Antiguo Testamento usted y yo sabemos que no existía eso de dar perdón gratis. Había que entregar sacrificio. Pero ahora el profeta está marcando una pauta muy importante. Que la comida que ustedes comen cuesta mucho dinero y se acaba rápido y llena solo una necesidad. Es la física. Esta metáfora de que vengamos a las aguas, aquellos que estaban sedientos, es una invitación que Dios le hace al pueblo de Israel a que no busquen saciar sus vidas en otras fuentes que no le van a saciar el área espiritual, o si le llenaba, la llenura era temporera. Usted y yo sabemos que el pueblo estaba exiliado, estaba caminando en busca de la tierra donde se iban a encontrar los alimentos. Y en ese proceso del exilio, usted y yo sabemos que el pueblo en el desierto lo que tenía era hambre y sed. El profeta le está diciendo: ustedes en el transcurso, ustedes han adorado dioses ajenos. Ustedes se han desviado de la verdad. Ustedes cada vez que no escuchan la voz de Dios, ustedes se desvían de la verdad. Y esa verdad que ustedes están buscando, posiblemente en un becerro de oro o posiblemente tal cosa, los va a llenar momentáneamente. Lo que usted está haciendo los llena momentáneamente. Pero es tiempo de que busquen a Dios, porque lo que va a hacer Dios con ustedes es llenarlos para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dios está anunciando que su alimento era totalmente gratis. No tenía ningún costo. Y lo más interesante de este alimento es que llenaba el aspecto físico más el espiritual. Si traemos este versículo a nuestras vidas en el siglo XXI, la pregunta sería: ¿cómo podemos adquirir este alimento según Isaías? ¿Verdad? Porque estamos leyendo un texto del Antiguo Testamento. Y hay tres aspectos muy importantes de cómo podemos adquirir este alimento según Isaías. El primero, en el versículo 1, dice: así dijo Jehová, a todos los sedientos. Dice: venid a las aguas. El primer aspecto donde podemos encontrar la comida espiritual es vamos, yendo a donde está la comida espiritual. El texto comienza diciendo: vengan. Para poder encontrar la comida espiritual según Isaías, hay que tomar la decisión de ir a donde está la fuente, donde está el alimento, de ir a donde está la comida espiritual. Usted no va a ir a Walmart, a CVS, a Walgreens, a Kmart para llenarse de Dios. Si usted se quiere llenar de Dios, tiene que ir a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Uno no busca a Dios en cualquier lugar. Uno busca a Dios en la casa de Dios. Por lo tanto, Isaías entiende que para uno llenarse de Dios, uno tiene que congregarse, uno tiene que buscar e ir a la casa de Dios. El otro punto o factor muy importante para llenarse de Dios lo encontramos en el versículo 2, donde dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. El segundo punto para uno recibir la llenura de Dios está en ese versículo donde dice: oídme atentamente. Para yo poder llenarme de Dios, yo tengo que oír la palabra de Dios. Luego que usted llegue a la casa de Dios, usted tiene
que llegar con la actitud correcta. Ya conmigo la actitud correcta. Y la actitud correcta es oír qué Dios tiene para mí. Yo no sé si usted vino con ese propósito hoy, pero si usted vino a sentarse simplemente para cumplir con un propósito, o como si fuera un trabajo que usted marca a cierta hora y usted se va, vino con la actitud incorrecta. La actitud correcta es: yo quiero sentarme a oír qué Dios tiene para mi vida, qué Dios tiene para mi salud, qué Dios tiene para mi familia, qué Dios tiene para mi iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La actitud correcta es oír, llegar a la casa, vamos a oír atentamente qué tiene Dios para mí. El problema con este punto es que la gente no está buscando oír a Dios, sino está buscando que pasen cosas espirituales, de fuego, del más allá, con bombos y platillos. Y cada vez que escucho decir a alguien que se va de la iglesia porque está buscando una iglesia más avivada, la persona lo que está buscando es saciar una necesidad emocional, donde yo pueda ver a Dios en un aspecto emocional, pero sin oír lo que se está predicando o oír la palabra del Señor. ¿Y cómo yo puedo oír a Dios? Sentándome y estar atento a lo que Dios tiene para mí. Yo no estoy diciendo que Dios no está en el fuego, que Dios no está en tal movimiento. Yo creo en eso. Pero yo creo que cuando Dios quiere algo para mí, yo tengo que llegar con la actitud correcta para poder oír atentamente lo que Dios tiene para mi vida. Si yo quiero que Dios llene mi corazón, que Dios me llene de su comida espiritual, el segundo punto es oír. Oír. Y para poder oír, dice Isaías, que hay que oír atentamente. Atentamente es que todo mi sentido, todas mis emociones, todo mi ser está atento, esperando en la expectativa de que Dios va a decirme algo muy importante. Para que cuando termine el culto usted no diga: ay, es que yo me siento tan vacío en esta iglesia, ay, es que yo me siento tan incómodo, y eso es porque las personas están buscando saciar una necesidad que no es oír la palabra de Dios. Y la gente tiene que ir a la iglesia a oír la palabra de Dios. La gente no puede ir a la iglesia a buscar saciar sus emociones, a saciar el movimiento, a saciar otras áreas. Tienes que oír la palabra de Dios atentamente. Y cada vez que escucho personas: no, hombre, es que yo estoy buscando fuego, estoy buscando tal cosa. Eso está chévere porque se sacia tu área emocional, pero ¿de qué vale que yo sacie una área? Pero en la palabra no está atento, porque lo que estoy pendiente es al movimiento. La actitud correcta es ir a donde está la fuente y oír. El otro punto, según Isaías, está en el versículo 6, donde dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. El tercer punto, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Vamos. El segundo, oír. El tercero, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Lo dice muy claro Isaías, que para saciar tu hambre hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. En otras palabras, lo que dice Isaías es que no podemos estar jugando a ser iglesia. No podemos jugar a ser cristianos, a ser religiosos, o a jugar a ser hijos de Dios. No hay que jugar, hay que ser iglesia, hay que ser cristianos rectos, hay que ser definitivamente hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice Isaías. Esto no significa que Dios se va a alejar de nosotros, porque dice el texto: buscar a Dios mientras pueda ser hallado. El problema no es que Dios se aleja de nosotros. El problema es que el pueblo de Israel se alejaba de Dios. El problema era que el pueblo de Israel, cada vez que había un silencio de Dios, se alejaba totalmente de Dios. Entonces, mientras yo pueda buscar a Dios, mientras yo tenga vida, yo quiero buscar el rostro de Dios. Mientras usted tenga vida, mientras usted tenga salud, mientras usted esté en la iglesia, mientras usted esté trabajando, busque el rostro de Dios. Hay que buscar el rostro de Dios. Esta búsqueda no es para encontrar algo físico, porque a Dios no lo podemos encontrar de manera física. Por eso me reafirmo que la búsqueda de Dios no es con las emociones. Esta búsqueda es algo más allá, de donde nuestros pensamientos ni nuestro conocimiento pueden alcanzar o llegar. Es más allá de lo que podemos limitar a Dios. Es simplemente buscar el rostro de Dios en nuestras vidas para saciar nuestra área espiritual. Y lo más importante
de todo este asunto es que la comida que nosotros recibimos cuando buscamos, oímos y vamos allá, es totalmente gratis. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén por eso? Es que cuando usted llega a la casa de Dios y usted busca el rostro de Dios, si usted busca saciar esa necesidad, lo importante es que es gratis. Es gratis. Para Isaías es gratis. Para mí, luego de Jesús, tuvo un costo. Mi salvación tuvo un costo y fue la muerte de Jesús. O sea, no pagué yo, lo pagó otro. Por gracia soy lleno, por gracia soy salvo, por gracia yo tengo vida eterna. Gloria a Dios por eso, es gratis. Para ti es gratis porque tú no tienes que hacer sacrificio ninguno, es gratis. Pero tenemos que buscar el rostro de Dios. ¿Y qué sucede? Analizando el texto, puedo entender que hay un asunto muy importante en las iglesias hoy en día. Y es que las iglesias de hoy no tienen hambre y sed de Dios. El hambre y la sed de muchas personas en las iglesias posiblemente sean de su orgullo, de su ego o de saciar aspectos para ellos. Y cuando observamos la historia podemos notar algo muy importante. Isaías hace mención del rey David y del pacto que Dios hizo con el rey David. Y tenemos que mencionar que ante el pacto el pueblo falló ante Dios, como había mencionado. Pero Dios no falló ante su pacto. El pueblo falló ante Dios, pero Dios no falló ante su pacto. El pacto de Dios es saciar a los que están hambrientos y sedientos de Él. ¿Cuándo dicen amén? El pueblo de Israel adoró dioses ajenos, murmuró ante su líder, no fue constante en su camino. No porque el pueblo lo hizo de esa manera, nosotros también tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios y tener hambre de Dios, porque lo que Dios está buscando es gente que tenga hambre y sed de Dios. Y yo tengo que decir que para mí como pastor es muy importante que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos cruciales donde la iglesia juega un papel muy importante. Y no jugar al papel de iglesia, es que juega un papel muy importante ante la crisis de iglesia, ante la crisis de religión que hay, ante la crisis de doctrina que hay. La iglesia juega un papel muy importante. Y la iglesia debe de ser constante en sus posturas. Y estas posturas deben de ser basadas en lo que piensa Dios y no seres humanos. El problema que tenemos es que usted tiene una situación y pregunta, vamos a preguntarle a fulano a ver qué opina sobre este asunto. Vamos a ver qué opina fulano de este asunto. Y fulano o fulana lo que le va a decir es su interpretación de lo que dice el texto. Pero ¿por qué usted no mejor va al texto a ver qué opina Dios de lo que usted está haciendo? ¿Por qué no vamos mejor a donde está la fuente? Si tenemos hambre de Dios, a ver qué realmente Dios opina del asunto. Esta iglesia, la Iglesia Evangélica Unida, tiene una postura muy importante sobre lo que es Dios, sobre el Espíritu Santo, sobre lo que es Jesucristo, sobre lo que es salvación, sobre lo que es iglesia, sobre por qué celebramos culto de domingo. Todo eso, tenemos una postura muy importante y están bíblicamente enmarcadas. Sobre lo que es eutanasia, sobre lo que es la violencia religiosa. Salud. Y es bien importante que la iglesia tome esas posturas porque ante la hambre y sed que hay de Dios, este es el tiempo donde la iglesia tiene que atacar positivamente a los que están hambrientos y sedientos para saciar esa hambre de las personas. La iglesia no puede perder su tiempo en bobería con personas que quieren llamar su atención. La atención que la iglesia debe atender es la necesidad que hay en el pueblo, en la comunidad, donde la gente tiene hambre y sed de Dios, pero no encuentran la fuente donde se pueda saciar. La gente quiere buscar una iglesia donde pueda adorar a Dios con libertad. La gente quiere buscar a Dios donde pueda sentirse libre, donde nadie los pueda atacar. Usted sabe que esta iglesia no repudia lo que es la violencia religiosa. ¿Usted sabe qué es eso? La violencia religiosa es cuando yo como pastor aprovecho de mi poder para limitarte a ti de tu libertad y decirte que tú no puedes ponerte tal cosa, tú no puedes hacer lo otro. Mire, pastor, tengo que pedirle permiso. ¿Permiso de qué? Usted es libre, pida permiso a su papá o a su mamá. La iglesia no puede controlar a las personas en estos tiempos. ¿Por qué?
Porque la gente tiene que venir con libertad. Cuando venga la gente, el problema de muchas iglesias hoy en día es que la gente llega a la iglesia y como es nuevo, tiene que convertirse en la cañona. ¿Usted no ha pasado por eso? Y a la hora del llamado seguía buscando a las personas, mira, quiero aceptar al Señor. Y es que la persona lo haga con libertad, que lo haga por él solo, por ella sola. No tenemos que insistirle a las personas. Eso se llama violencia religiosa. Y esta iglesia repudia. ¿Por qué? Porque creemos en la libertad del Espíritu Santo. Que quien transforma al ser humano, quien transforma la vida, no somos nosotros. Se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿O acaso yo fui que lo transformó usted? ¿O acaso alguien de aquí lo transformó usted? No. Quien lo transformó usted se llama Espíritu Santo. Y entonces, si usted fue transformado por el Espíritu Santo, quien lo debe transformar a otro es el mismo Espíritu que lo transformó usted. ¿O es que usted, porque Dios lo transformó, tiene que transformar a todo el mundo? No. Su misión es bendecir y transformar a la comunidad, no por imposición, sino porque la gente tiene sed de Dios y somos de bendición. Dios está requiriendo que la iglesia asuma una actitud de responsabilidad ante estos tiempos y que dejemos los jueguitos de santurrones y que seamos la iglesia que impacta porque Dios es el centro de ella. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de Dios, porque ¿qué? Serán ¿qué? Saciados. Serán saciados por Dios, no por nosotros. Nuestra hambre y sed debe de ser que Dios nos llene. No nuestro ego, ni nuestro orgullo. Tiene que ser Dios el que nos llene. Algo que me interesa mencionar de este mensaje es lo siguiente. ¿Para quién fue escrito este capítulo y por qué? Si atendemos este pequeño detalle, es posible que el profeta no estuviera ni posible, pues pensamos que estuviera en Sion, pero no, está en Babilonia el profeta. Él está animando a los judíos que están sedientos, que están en busca de libertad y de realizar su vida espiritual, a acudir a las aguas que aquí simbolizan la abundancia espiritual. Recuerden que cuando uno está en el desierto, lo que está buscando es que saciar su sed física, pero el pueblo está buscando saciar su sed espiritual. ¿Por qué? Porque creaban dioses ajenos, estaban buscando saciar una necesidad espiritual. El ser humano siempre está buscando un ser supremo y ese es el problema. Y entonces cuando observamos bien el texto podemos notar que el corazón del llamado profético es espiritual al pueblo. No se trata meramente de inmigrar a Israel, sino de buscar a Jehová y volver a Él con actitud de arrepentimiento. Por eso dice el texto, buscad a Jehová mientras pueda que ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Es muy importante reconocer esto, iglesia, porque muchos de ustedes viven así como estaba el pueblo de Israel, buscando saciar, buscando llenar ese vacío. ¿O acaso usted vino aquí simplemente por cumplir? No, usted vino porque tiene que saciar una necesidad. Yo vengo a la iglesia porque busco saciar una necesidad como pastor. Encontrarme con Dios cada día, cada mañana. Todos los días me levanto con las ganas de encontrarme con mi maestro. Por eso mi invitación en esta mañana es asumir una actitud de responsabilidad. El llamado del profeta en mis propias palabras es que el pueblo debe asumir posturas, actitudes de responsabilidad. ¿Y cuáles son esas actitudes que tenemos que ser responsables? La responsabilidad de buscar el rostro de Dios. Si tienes hambre espiritual, no nos podemos dejar llevar por lo superficial. Tenemos que escudriñar y aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos la responsabilidad de testificar. Isaías 55 dice, he aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Nosotros, además de ir y buscar el rostro de Dios, tenemos que entonces ir y testificar lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué? Porque de igual manera que usted tiene hambre de Dios y sed de Dios, hay gente también alrededor suyo que tiene hambre de Dios. Y lo interesante del texto es que me pone a pensar que donde quiera que yo esté, podemos impactar vidas simplemente con ser hijos de Dios. Con simplemente vivir como hijos de Dios. No con andar con una Biblia debajo de la mano.
No con intentar ser el más religioso, el más santo. Es simplemente ser como usted. Impactar vidas, ser como usted. En la oficina de un médico, ser como usted. En el banco donde quiera que usted esté, ser como usted. Y yo estoy seguro que esa postura, esa responsabilidad de testificar, va a atraer gente. Y la gente va a conocer y correrán a ti por causa de Jehová, dice el texto. Tenemos la responsabilidad de arrepentirnos y volvernos a Dios. Dice el texto que tenemos que volvernos a Jehová, a dejar nuestro pecado atrás. Cuando usted y yo aceptamos al Señor, por lo menos en mi caso personal, yo decidí aceptar al Señor porque yo sabía que estaba viviendo una vida errónea ante Dios. Yo decidí aceptar al Señor porque era un malcriado con mi mamá. Me metía en problemas a cada rato porque tenía un problema de personalidad increíble. Y cuando tomé la decisión de buscar a Dios, cuando decidí, ahí estaban involucradas mis emociones, ahí estaban involucradas mis actitudes. Y yo decidí entregarle todo eso en las manos del Señor. Si usted llega a conocer a Carlos Armando López Gerena en el 95, 94, 93, es un Carlos totalmente distinto al Carlos que es ahora. Posiblemente muchos hasta ni creerían que yo fuera pastor. Por eso el pastor que ahora yo decía que yo soy un aborto. Yo entendí el mensaje. ¿Por qué razón? Porque jamás en la vida yo pensé, no está en mi mente ser pastor. Y menos como yo era con mi familia, menos como yo era con mi hermano, menos como yo era con la gente de la comunidad, menos como yo era con la gente que no era de mi grupo. Hermano, y cuando uno decide buscar el rostro de Dios, dice el texto, tenemos que dejar nuestro pecado atrás. El texto lo dice. El problema es que nosotros malinterpretamos la Biblia y creemos que es que Dios tiene que limpiar nuestro pecado, tiene que dejar, Dios tiene que quitar nuestras actitudes. No. Quien decide eso es usted. Quien decide limpiarse su pecado es usted. Dios hace la obra, pero la decisión de que Dios transforme, la decide usted. Dios es un caballero, no se va a meter donde usted diga que no se va a meter. Y cada vez que usted dice, no, es que yo soy así y Dios me ama así. Mire, mentira. Dios te ama así, pero Él quiere transformar tu vida, transformar tu pecado en salvación, hermano. Y si nosotros aceptamos a Dios porque tenemos hambre de Dios, tenemos que entregarnos por completo y dejar nuestro pecado atrás. ¿O acaso la Biblia no nos dice a nosotros que cuando reconocemos a Jesús como Salvador, dice que las cosas viejas que ya pasaron, dejamos nuestro pecado atrás? Y volver a nuestro pecado nos atrasa, hermano. Volver a nuestro pecado nos atrasa, nos lleva a estancar nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que decidir en esta mañana? Si tengo hambre y sed de Dios, quien único me puede saciar se llama Dios. Se llama Espíritu Santo de Dios. Y para que Él me sacie, yo tengo la responsabilidad de arrepentirme y volverme a Dios nuevamente. Arrepentirse es yo ir a un camino incorrecto y decir, yo me detengo aquí y regreso nuevamente al camino. Eso es arrepentirse. Usted no lo ha hecho cuando está guiando, que va de camino un sitio y se arrepiente y vira para atrás. Eso es lo que Dios quiere que usted haga, que se arrepienta de lo que está haciendo. Si usted está murmurando, si usted está en fornicación, si usted está en pecado, que deje el pecado atrás y vuelva a donde usted estaba antes, donde está la fuente, para que usted pueda ser saciado por la presencia de Dios. Porque el pecado y Dios no transan. No podemos juzgar al cristiano, pensar que estamos en una actitud correcta cuando nuestra vida está en pecado. Yo no puedo decirle eso a usted aquí. Decirle, siga así como usted está, siga adelante, Dios te va a bendecir. No, yo no puedo decirte eso, porque la Biblia me dice a mí que el pecado Dios lo condena y que tenemos que volvernos a nuestro pecado y reencontrarnos nuevamente con nuestro Dios para que nuestras vidas sean transformadas y sean llenas. Pero es que nosotros tenemos que tomar una responsabilidad de arrepentirnos y volvernos a Dios. El vacío que tienes en tu corazón, quien único lo puede llenar es Dios, hermano. No soy yo, no es el pastor.
Si usted está buscando que yo lo llene, hermano, usted tiene un problema entonces. Por eso entiendo que se puede enojar conmigo, o con cualquier pastor o cualquier persona. Porque si usted está buscando que yo lo llene, pues hermano, yo soy un ser humano como usted, puedo fallar y puedo fallarle a todo el mundo. Usted no ve las noticias, hermano. ¿Cómo está el mundo que estamos viviendo? No ponga su mirada en un hombre, en un ser humano, porque va a vivir frustrado toda la vida. Ponga su mirada en Dios. Ponga su mirada en Dios, quien único lo puede saciar. Quiero terminar este mensaje, hermano, con un texto del Nuevo Testamento que resume esta experiencia. Y quiero que lo busque conmigo en 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 13. 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 13. Cuando lo tenga, dígame por favor. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Quiero que usted entrelace este texto, capítulo, con el de Isaías. Y no quiero, leo nuevamente, no quiero que, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Escuche bien, estas cosas que ocurrieron en el antiguo pacto ocurrieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas que ellos codiciaron. No, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicarios, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por mano del destructor. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba ¿la qué? La salida, para que podéis soportarla. Aleluya. Hermano y hermana, yo vuelvo y repito, y lo digo con todo respeto, pero la iglesia tiene que dejar de jueguitos a religiosos y de llegar a la iglesia a intentar hacer más cristianos. Tenemos que reencontrarnos con Dios, iglesia. Tenemos que reencontrarnos con Dios. Y que vengamos a la casa de Dios porque tenemos hambre de Dios. ¿Usted sabe una cosa? Usted va a otro país y se va a dar cuenta que la gente camina horas y horas por ir a una iglesia. No hay una guagua que lo busque, no tienen carro, pero todos caminan largas distancias a llegar a su iglesia porque ellos tienen hambre y sed de Dios. Nosotros tenemos carro, podemos llegar, tenemos bancos cómodos, tenemos aire acondicionado, pero nos hemos mal acostumbrado a buscar el rostro de Dios. Pensamos que el centro de la iglesia somos nosotros y que tenemos que llegar aquí para que la gente me sacie nuestra necesidad.
Por lo tanto, nuestra conducta fuera de la iglesia se torna pecaminosa porque no estamos centrados en lo que es llegar a la iglesia y buscar el rostro de Dios, porque tenemos hambre de Dios. Y nuestra queja y nuestra mala costumbre y nuestra majadería se basa en que nuestra vida tiene que ser saciada por un líder o por una persona. La iglesia tiene que entender que estos tiempos, la iglesia sale para bendecir a un pueblo, pero primero tenemos que saciar nuestra vida de Dios completamente. Tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, iglesia. Porque yo creo que Cristo viene por su iglesia. Yo creo que Él viene por su iglesia y viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Creo que viene a ese encuentro con su esposa. Pero primero tenemos que tener hambre de ese encuentro con Dios. Tenemos que saciarnos de Dios, hermano. Tenemos que venir dispuestos y dispuestas a reencontrarnos con Dios. A decirle al Señor, Señor, yo vengo aquí, posiblemente con mi carro, vino con mi familia, pero vengo porque tengo hambre de ti. Yo tengo que entender que mi compromiso, tu compromiso como cristiano, es asumir una postura, una actitud de responsabilidad como cristiano, de reencontrarte con Dios, de dejar las cosas en el pasado y decirle, Señor, llena mi corazón, llena mi vida, aquí estoy. Yo no sé cuánto lo quieren hacer en esta mañana, pero yo quiero ser lleno de Dios. Yo quiero que Dios siga transformando mi corazón, que Dios siga transformando mi vida. Yo no quiero volver atrás, yo no quiero tener las mismas actitudes de mi pasado. Yo quiero que Dios siga obrando en mi corazón. Yo quiero que Dios siga obrando en tu corazón. Yo quiero que tu matrimonio sea feliz. Yo quiero que tu vida sea feliz. Yo quiero que tú seas próspero. Quiero que tú seas lleno de la presencia de Dios. Yo quiero que tú tengas tu llamado. Que yo quiero que tú salgas de iglesia sin coraje. Yo quiero que tú vengas a la iglesia dispuesto y dispuesta con el compromiso y la alegría de que vamos a trabajar para la obra de Dios. Eso es mi deseo como pastor, que usted sea lleno, que usted venga con anhelo, que no haya que suplicarle a la gente. Eso pasa cuando usted tiene hambre de Dios. Cuando usted tiene hambre de Dios, no hay problema, usted vive la vida feliz. Porque sabe que aunque pasemos por el más duro del camino, ahí está Dios con nosotros, hermano. Ahí está Dios en el proceso. Porque la Biblia me dice a mí en Corintios, en el texto que leímos, que mire, Dios está con los fieles, con los que están con Él, que le son fieles a Dios. Y que no se han tendido ante idolatrías, ante pecado, ante nada, y que quieren ser llenos de Dios en todo momento. Si tú estás viviendo un tiempo difícil y entiendes que te sientes vacío o vacía, hoy es el día para decir, Señor, yo te entrego toda esta preocupación, te entrego toda mi situación que me está afectando, me está drenando, siento que me estoy ahogando en un infierno. Ahí está Dios para salvarte, agarrarte de la mano y decirte, yo estoy contigo porque te amo. Simplemente tienes que decir, yo tengo hambre de ti, Señor. Yo tomo esa postura de responsabilidad, de decirte que tengo hambre de ti y quiero ser transformada, quiero ser transformado. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta hermosa mañana del Señor. Te invito a que cierres tus ojos en esta hermosa mañana. Y quiero que reflexiones simplemente. Yo no quiero que usted pase aquí al frente. Yo no quiero que usted haga algo que usted no quiera hacer. Lo único que yo te pido es que dejes tu orgullo y tu ego a un lado. Nuestro ego, nuestro orgullo es nuestro peor enemigo, quien nos hace pensar que estamos correctos, que estamos bien, los demás están mal. El Dios que yo conozco es un Dios que rompe todo orgullo y todo ego, y que nos hace mirarnos, mira, en un espejo, y nos desnuda, y nos hace ver tal como somos. Hoy, Dios quiere que te mires en un espejo y le digas, Señor, yo no quiero volver atrás. Quiero que sacies mi vida. ¿Crees que les pueda decir eso al Señor con tu corazón? Yo quiero ser lleno de ti, Señor. ¿Crees que puedas decirle al Señor con tu mente, con tu corazón? Yo quiero que tú transformes mi vida porque tengo hambre de ti.